historias y relatos fantásticos. Montes de oro. El sol brillaba con mucha luz en el cielo, y en el mar flotaban objetos de diferentes tamaños donde antes estaba el misterioso castillo del padrino de Hernán. Hernán se encontraba en una balsa hecha de trozos de muebles y maderos que flotaban en el agua. Además, había un árbol con todas sus ramas que también estaba flotando junto a él. Hernán estaba muy cansado porque había tenido que esforzarse mucho para sujetar todo junto en la balsa. En la balsa también había algunas aves y conejitos que estaban asustados y caminaban cerca de él. Hernán se sentía tan cansado que se quedó dormido en la balsa mientras las aves volaban y los conejitos caminaban alrededor de él. Cuando despertó, el sol estaba bajando en el horizonte y Hernán no podía creer todo lo que había pasado. A veces se pellizcaba y se daba golpecitos para asegurarse de que no estaba soñando. Pero era real, estaba en una balsa en medio del mar. Hernán había utilizado cuerdas que encontró en una caja para amarrar todos los objetos y hacer la balsa. Había trabajado mucho todo el día para juntar todo y sujetarlo con fuerza. Se había cansado mucho nadando de aquí para allá para lograrlo. Cuando el sol se puso, Hernán se cubrió con algunas ropas que había rescatado y que se habían secado al sol durante el día. Las estrellas brillaban en el cielo mientras Hernán descansaba en la balsa por la noche. Al despertar, Hernán vio cómo los rayos del sol aparecían en el horizonte. Se dio cuenta de que había pasado una noche entera sin comer ni beber. Aunque el hambre aún no lo apremiaba demasiado, sabía que pronto tendría que encontrar algo para comer. Observó a los conejos sobrevivientes saltando entre los muebles y otros objetos flotantes que había amarrado. Llegaron hasta las ramas del árbol para comer unos frutos de color verde. Hernán, curioso, tomó uno de esos frutos y lo puso en su boca, pero al instante lo escupió. No era comestible para él, pero seguro que a las aves les gustaba, aunque no sabía qué tipo de frutos eran. La balsa que había construido lo protegía del sol y del mar. Se sentó sobre las ramas del árbol, donde se sentía seguro, y miraba a todos lados. A veces, le parecía que el árbol se hundía, pero no era así, eran solo las suaves olas que lo hacían parecer así. Poco a poco, Hernán fue confiando más en el árbol y hasta se recostaba debajo de las ramas que quedaban hacia la superficie. El día pasó y el sol se ocultó nuevamente en el horizonte. Hernán empezó a sentir hambre otra vez, y la desesperación lo invadió, sin saber qué hacer para calmar su apetito. Llegó la noche y, aunque Hernán improvisó una cama con cortinas y ropas rescatadas, no podía dormir bien. La preocupación era fuerte y el hambre lo atormentaba. Finalmente, cerca de la medianoche, logró conciliar el sueño y se sumergió en un profundo sueño donde soñó con sus padres y hermanos. El sol brillaba con fuerza en el cielo cuando Hernán despertó en su extraña balsa flotante. Había pasado mucho tiempo desde que se encontraba solo en medio del mar, sin comida ni agua. Pero, a pesar de su cansancio y hambre, lo que más le preocupaba era la sed que sentía. Hernán buscó desesperadamente algo para beber entre los objetos que había rescatado. Pero solo encontró más ropas y un gran cajón con un conejo atrapado dentro, que ya no estaba vivo. Sin otra opción, decidió comerse al conejo usando solo sus dientes, ya que no tenía un cuchillo. El hambre se calmó un poco, pero la sed seguía atormentándolo. Con ingenio, Hernán talló una rama fuerte para hacer un cuchillo rudimentario que le ayudara a cazar conejos y obtener su sangre para beber un poco de agua. Los días pasaban, y Hernán seguía luchando por sobrevivir en la balsa. El sol era muy caliente, pero se refugiaba bajo las sombras de los muebles amontonados y del árbol flotante, que lo protegían del calor y del mar agitado. Una noche, Hernán soñó con su familia y sintió la esperanza de que algún día sería rescatado. Pero la sed y el miedo lo atormentaban, y a veces escuchaba voces y susurros extraños en medio de la oscuridad.
Un mes pasó y Hernán se sentía muy cansado y al borde de la locura por la sed. A pesar de todo, nunca dejó de luchar y buscar una solución. Su valentía y esperanza lo mantenían fuerte, y sabía que debía seguir adelante para encontrar una manera de salir de aquel mar sin fin. Así, Hernán enfrentaba cada día con valentía, esperando un milagro que lo llevara de vuelta a casa. A pesar de los desafíos, nunca perdió la esperanza de regresar con su familia y ser rescatado de esa aventura en el mar. Hernán se encontraba perdido en el mar, sin saber cuánto tiempo había pasado. Noches y días se confundían, y él seguía flotando en su extraña balsa que había improvisado. La sed lo atormentaba, y el sol implacable castigaba su cuerpo sin piedad. Pero un día, mientras el sol estaba en su punto más alto, algo sorprendente sucedió. Hernán se despertó sobresaltado. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que su balsa había llegado a una suave playa. Era como si un milagro hubiera ocurrido. El corazón de Hernán latía con emoción y duda. ¿Podía ser cierto? ¿Había encontrado tierra firme después de tanto tiempo? Con paso cauteloso, bajó de la balsa y se acercó a la orilla. Aún no podía creer lo que sus ojos veían. Cerca de él, una pequeña cascada emitía un suave murmullo. Hernán se acercó lentamente y, con cierta incertidumbre, sumergió su mano en el agua que caía. Para su asombro, el agua era dulce y fresca. «No puede ser», murmuró Hernán, su voz temblando de emoción. Dudaba de la realidad de aquella escena, pero sus ansias por saciar su sed lo llevaron a llevar sus manos a la boca y beber desesperadamente del agua dulce. El líquido refrescante recorrió su garganta reseca, y una mezcla de alivio y felicidad lo invadió. Había encontrado agua dulce en medio del mar, estaba vivo y a salvo. Entonces, una sensación de pura alegría lo embargó. No pudo contenerse y una sonora carcajada resonó en el lugar. Los pájaros que habitaban el frondoso bosque cercano alzaron vuelo, sorprendidos por aquel estallido de felicidad. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio. Si deseas disfrutar de la obra completa, con todos sus detalles y matices, adquiere Montes de Oro en ebook o formato físico. El enlace está en la descripción del video. Descubre el misterio y la magia de esta historia épica en su totalidad. No te lo pierdas.